Fernando. Para mí es un honor saludar a los compatriotas de la región Tacna y en especial dar una entrevista a tu prestigioso medio Radio 1. Bueno, ¿fuera de carrera? Eso es una ilusión, es un deseo vehemente del Grupo El Comercio, Willax, Expreso, es decir, toda la derecha vinculada al lavajatismo y al Club de la Construcción. Por eso yo expresé mi primera declaración cuando me informé de la primera instancia en que perdimos la vía judicial 4-1, ya la segunda instancia lo ha ratificado todo. Yo dije, esta sentencia ha sido elaborada en la redacción, en la dirección del Grupo El Comercio. Tiene tufo al lavajatismo. Entonces esa fue mi posición. Es por eso que ahora, en que toda esa derecha vendepatria, toda esta derecha que desfiló por la salita del CIN, que trabajó con Marcelo Odebrecht, y que son otros delincuentes, ladrones, delincuentes del grupo Miro Quesada, Graña Miro Quesada, a quienes encontré en la cárcel de Piedras Gordas. Yo estaba por rebelde, ellos estaban por ladrones. Bueno, estos señores o estos delincuentes, que son los que más temen la pena capital por alta corrupción vinculada a traición a la patria, estos son los dueños de los principales medios de comunicación, que son los que están en una orgía, están exigiendo, están delirando, porque exigen a esta apestosa Corte Suprema, que nos ha sentenciado con puros del preso. Yo sostengo que la Corte Suprema está tan putrefacta como el Poder Legislativo y Legislativo, puros delincuentes arriba, son millonarios, cobran por sentencias. Entonces, me parece normal la desesperación de los traidores. Entonces, pero también son unos imbéciles, porque estamos gobernados por un sistema antipatriótico, antilógico y antinacional. ¿Por qué digo esto? Porque los 40.000 ciudadanos vinculados al partido Antauro, los militantes, que somos 40.000 peruanos, que hemos cumplido toda la ley para inscribirnos en el Jurado Nacional de Elecciones, hemos pagado dinero al Banco de la Nación porque nos exigen cierta plata para las fichas de inscripción. Ahora nos han estafado, nos han quitado la inscripción porque le dio la gana al Grupo del Comercio y vinculado con jueces putrefactos. Pero en la sentencia que han hecho el Poder Judicial, en que se confirma todos los extremos, hay un extremo que especifica contundentemente, claramente, que los 40.000 militantes del partido Antauro no deben verse perjudicados por la eliminación de su barco electoral. Es decir, estamos en alta mar, ya el partido está con su barco propio y nos han quitado el barco y los 40.000 militantes estamos nadando en el mar. Y la sentencia nos dice, no van a verse perjudicados, pero estamos siendo perjudicados. Pero la sentencia dice, no, ni uno de los 40.000 debe verse perjudicado en sus aspiraciones electorales. Entiendo yo entonces que, por más que cacaree la derecha, tenemos cada uno de los 40.000 el legítimo derecho intacto de postular a la presidencia en cualquier otro barco. Entonces, eso se llama alianza. Y eso es lo que estamos haciendo. Barcos sobran. Y todos los barcos aliados que quieren estar con nosotros aceptan nuestro programa. Entonces, yo sé que es muy difícil que la derecha, la oligarquía, acepte al nacionalismo velasquista, pero no son tan fuertes como creen. Es lo que te podría responder, Fernando. ¿Y hay alguna apelación que van a llevar a otras instancias con respecto al tema del partido Antauro antes de pensar en otro barco? Mira, efectivamente estamos yendo a una apelación, a una casación, y ahí vamos al Tribunal Constitucional. Estamos seguros que vamos a recuperar nuestra inscripción que ha sido secuestrada. Ha sido secuestrada sabiendo que vamos a ganar finalmente en el TC. Pero la pendejada, disculpa la palabra del público, pero eso es una pendejada, es hacernos perder tiempo y seguramente cuando nos revuelvan la inscripción nos van a pedir disculpas, pero ya pasó la elección. Esta es la emboscada. Sin embargo, ya existe una cantidad de partidos amigos que comparten nuestro programa, empezando por la Asamblea Constituyente, y estamos construyendo un bloque popular, nacionalista e izquierdista. Esta es la posición que estamos adoptando en el partido. Va a haber sorpresas en los próximos meses. Ya, pero el partido Antauro recibe la resolución en segunda instancia por justamente las palabras que tú dices con respecto al tema de aplicarle la pena capital a los corruptos. Y dice que te sale del orden constitucional. Pero también lo vi haciendo lo mismo y queriendo matar gente
a López Aliaga en la campaña municipal y no le proscribieron renovación popular. Así es, y además están saliendo, muchos partidos están planteando proyectos de ley de pena de muerte por corrupción, ¿no? Por sicariato, etcétera. El mismo Ejecutivo ha planteado lo mismo, porque lo hace a cada rato, pero si lo dice Antauro Humala nos quitan el partido. Entonces esa es la situación que vive el país. Nosotros estamos afrontando una situación difícil y prácticamente son 40.000 peruanos que somos prácticamente unos, prácticamente casi unos no contactados. Estamos casi como nuestros compatriotas no contactados de Madre de Dios, porque esos compatriotas no contactados de la selva no votan, no eligen ni son elegidos. A nosotros nos han prohibido la mitad, no ser elegidos. Entonces, tranquilamente, pues podríamos solicitar al Estado peruano, ya que somos unos proscritos en nuestra propia patria, que nos exoneren del pago de impuestos. Pues si no podemos elegir y ser elegidos, caray, que nos exoneren del pago de impuestos por lo menos. Entonces, así de absurda es esta ley que han hecho con nombre propio contra nosotros. Y yo le digo, repito, a los 40.000 militantes de Antauro, compatriotas, estemos tranquilos porque la misma sentencia nos da la facultad para aspirar a la presidencia. Entonces lo que debemos hacer es exigirle al Jurado Nacional de Elecciones que defina nuestra situación y dé un plazo perentorio a todos los partidos políticos, unos 30 días, para que acepten en sus filas, ¿no?, a todo militante de Antauro que quiera postular, y dándole un trato especial con respecto a los plazos. ¿Por qué? Porque ya las renuncias para pretender ser electo en un cargo público fueron el año pasado, y a nosotros nos están cortando la inscripción este año. Entonces, ahora dicen que no podemos postular para nada, pero no, la ley dice que sí podemos, la misma sentencia dice que sí podemos. Es como cuando cerraron las universidades. Los alumnos de las universidades cerradas por la SUNEDO terminaron sus estudios en otras universidades permitidas, pero nunca volvieron a postular de cachimbos. Entonces a nosotros, según el cumplimiento del estricto de esa Corte Suprema, no tenemos por qué estar preocupados, pero lo estamos. ¿Por qué lo estamos? Porque en este país las leyes no se cumplen, los papeles son ficticios, digámoslo así. Entonces yo te puedo decir, Fernando, que de todas maneras el nacionalismo se va a presentar en forma de bloque, con varios partidos. ¿Y qué tendrías que decir al reclamo que ciertos sectores de la política nacional le hace al Poder Judicial por no notificarle la resolución al Jurado Nacional de Elecciones? Mira, yo lo veo porque es una desesperación de la mafia de derecha en el Perú. Pero ellos no entienden que en febrero es mes de vacaciones judiciales, no hay notificaciones. Normalmente estos casos duran años en el Poder Judicial, pero con nosotros la primera instancia fue en Navidad. El 23 de diciembre nos notificaron la primera instancia y normalmente la segunda instancia dura 5, 6, 8 meses, un año. Pero a nosotros en un mes nos hicieron la segunda instancia. Y ahora en plenas vacaciones judiciales nos están notificando ya la anulación. Es decir, yo he sostenido, la señora Janet Tello salió a la televisión un comunicado llamándome supuestamente la atención por mi protesta. Pero yo le devuelvo su comunicado a esta señora Inés Tello, porque ella es cómplice de estos jueces prevaricadores. Porque mire usted, Fernando, la sentencia que nos están aplicando ahora simplemente es la tacha que se presentó en el Jurado Nacional de Elecciones por un ciudadano Valladares, que fue rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones de tal manera que nos otorgó la inscripción. Una vez ya inscritos, un fiscal coge esa misma tacha y le cambia el nombre, ya no le pone tacha, le pone denuncia fiscal. Esa es la que nos ha sentenciado. Entonces, obviamente para nosotros estamos, y le digo eso a la señora Tello, su poder judicial es tan putrefacto como el poder legislativo, que solamente siente 30 mamíferos antipatriotas, o el poder ejecutivo, que solamente pare delincuentes de hace 30 años, delincuentes. El poder judicial está igualito. Esos jueces que usted tiene, señora Tello, son unos delincuentes disfrazados de jueces. Miren nomás su sentencia, compare con lo que he dicho, compare con la tacha, es la misma. Entonces, yo no me equivoco, no me retracto. Usted debería intervenir y dar rebaja a esos jueces que están haciendo mal quedar a su poder y usted las vuelven cómplices. Entonces usted deje de ser títere de la derecha, actúe como jueza y haga cumplir. Entonces, para mí,
reitero mi diagnóstico. Esta es una republiqueta que requiere refundarse, porque los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y ahora el judicial, son poderes donde empieza la delincuencia social, y eso está provocando la delincuencia casi masiva en el Perú. Para nosotros, en verdad, esta situación no nos extraña, porque esta es la situación normal del Partido No Cacerista desde que nacimos. En época de crisis siempre hemos estado en crisis en control de daños. Entonces, ¿le puedo decir aló? Sí, te estamos escuchando. Le puedo decir, ¿no?, a los compatriotas de que el etnocacerismo, sin inscripción y desde la cárcel, ha logrado tener representación congresal. A nosotros nada más nos conviene, o sea, estamos contentos solamente con recuperar la libertad, porque sabemos que vamos a dar una gran sorpresa electoral, con o sin inscripción, porque estando presos sin inscripción hemos dado sorpresa electoral, y ahora en libertad, con o sin inscripción, va a ser más fuerte esa sorpresa. Entonces, lo que nosotros estamos llanos es a refundar la República, y para eso hemos hecho un llamamiento a todas las organizaciones políticas que estén de acuerdo con nuestros 10 puntos, empezando por la Asamblea Constituyente. Esta es nuestra posición invariable, compatriota Fernando. Bien, pero nos dices que va a haber un bloque nacionalista. Ese bloque nacionalista, ya, y hemos visto, izquierdista, y hemos visto en ese bloque nacional izquierdista a Juntos por el Perú, a Sánchez, que actualmente es parlamentario, que era ministro de Pedro Castillo, que estuvo todo el tiempo con Pedro Castillo, fue cómplice de todo lo que pasó y sucedió, y que antes tenía como vientre de alquiler este partido para Verónica Mendoza. ¿Por qué este tipo de partidos terminan siendo la posibilidad de una alianza con Antauro Humala? Bueno, yo siempre he sostenido que hay muchas coincidencias entre las banderas de izquierda y las banderas nacionalistas, empezando por la Asamblea Constituyente, que es el parteaguas en el Perú entre derechas e izquierdas. El nacionalismo, nosotros consideramos que debe haber un nuevo contrato social. Para nosotros está claro, ya que desconocer la Constitución de Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. Ahora bien, ahorita hay 40 partidos, nos han quitado la inscripción. Obviamente, en nuestro programa, los más cercanos son los de izquierda. Pero la izquierda es un archipiélago y paran divididos entre ellos como es normal. Entonces, simplemente nosotros hemos puesto la propuesta y los que la han cogido han sido los contratos Juntos por el Perú y funciona el programa. Se dice por ahí de que Juntos por el Perú está con Verónica Mendoza, con la agenda LGTB, etcétera. Falso. Eso es más falso que taquilla. Eso habrá sido hace 8 o 10 años. Ahorita hace varios años que Juntos por el Perú tiene una línea que no es nada LGTB. No es nada Agenda 3030. Está más cercana al nacionalismo. Entonces, para nosotros... Pero eso depende de los vientos... Pero, Antauro, eso depende de los vientos que lo aupen, pues. No, es un problema. Pero si tú me estás diciendo que tenemos... me estás diciendo que tenemos 130 mamíferos, uno de esos es Sánchez. Bueno, lo he dicho en términos generales. Obviamente hay rescatables, no hay bancadas rescatables, obviamente. Pero yo te digo, por ejemplo, nosotros tenemos muy buen contacto con la bancada socialista de Alex Flores, mi paisano de Ayacucho. Ellos también están en el bloque. Y mantienen sus posiciones izquierdistas y las respetamos, porque coinciden con las nuestras en gran medida. En cuanto a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, efectivamente, él ha sido ministro de Pedro Castillo, ¿no? Está en el mismo juicio que Pedro Castillo. Pero para nosotros, yo repito, nosotros no tenemos ningún inconveniente con los partidos de izquierda, ninguno. Y podrá estar en tela de juicio, pero sé que está totalmente absuelto el compatriota Roberto Sánchez. O sea, sáquenme una sentencia, todos son denuncias. Y denuncias por haber estado en el gobierno de Pedro Castillo, que fue un intento revolucionario, pero fue plagado de incompetencia. Para mí, yo tengo mi posición al respecto. ¿Y Sánchez no fue parte de esos incompetentes? A lo que digo de que los partidos de izquierda tienen un programa que coincide a menudo con el nacionalismo. Ya en el poder, para nosotros, claro, hubo incompetencia, por supuesto, igual en casi todos los gobiernos, de derecha como de izquierda en el Perú, son incompetentes, porque acá en el Perú gobierna el piloto automático desde el 5 de abril del 92, y el piloto automático tiene nombre y apellido y DNI, antes era Richard Webb, 20 años en el BCR, ahora es Julio Velarde, y nadie los toca. Entonces acá hay un simulacro de democracia. En verdad los grandes emperadores son estos dos sujetos que he dicho. El resto es simulacro, con presidelincuentes, mamíferos congresales y jueces delincuentes de los tres poderes putrefactos de la República.
Entonces nosotros nos hacen renegar por esto, pero hay que cambiar de todas maneras eso, la formalidad. Entonces yo repito, el único que quiso hacer un proyecto nacional en Perú fue el general Juan Velasco Alvarado, el resto han sido simulacros, de derecha como de izquierda, incluido el último gobierno de Perú Libre con Pedro Castillo, pero fue un intento, hay una experiencia ahí. Ahora, de esa derrota experimental de la izquierda, yo he rescatado a algunos que son con Roberto Sánchez, porque yo lo he visto en una actitud leal a Castillo, y lo he visto que no tiene ni una, podrá haber, a todas las personas que se me acercan a mí lo apuntan, pero no tiene una sentencia, y me interesa el programa ahorita de Juntos por el Perú coincide con el programa de Antauro, y otras organizaciones políticas más, y repito, lo que nos une no son las personas, son los programas. Y ahí está, para mí lo principal es la Asamblea Constituyente y la pena capital a los presidelincuentes por alta corrupción vinculada a traición a la patria. ¿Y cómo crees? ¿Y cómo crees que tome la base nacionalista primigenia y que se ha formado, que se mantiene hasta el día de hoy, una alianza con la izquierda? Una izquierda desorganizada, pancista, que permanentemente se divide y se pelea por un plato de lentejas. También en la derecha, y la derecha, no, los camiones en la putrefacción. Entonces, obviamente, ningún partido de derecha va a comulgar con una asamblea constituyente. Entonces, de ahí nomás ya borro al 80% de los partidos. El 20% que son de izquierda es un archipiélago, divididos, y con sus pequeños egos. Entonces nosotros tenemos problemas, nosotros ponemos el asta, nuestro programa, y los que acuden buena hora. Entonces, estamos conjuntos por el Perú, hay otros partidos también que están en vinculaciones, altas conversaciones, estamos reservando los nombres hasta que lleguemos al acuerdo final, pero somos realistas, son 4 regiones políticas que se van a presentar, porque hemos dado la vía electoral. Hemos dado la vía electoral, entonces estamos, obviamente, por sentido común, lo más cercano a nosotros. Y en eso estamos, estimado Fernando. No es, disculpa, lo digo así, no es más fácil decir, ¿sabe que acá tengo un vientre de alquiler y lo voy a utilizar a decir que hay coincidencia con esta izquierda? No puedo decir eso porque vientre de alquiler es cuando tú pagas el alquiler. Eso pasa en la derecha, pues entran, pagan, compran cupos. Nosotros no. Ollanta fue con la olla. No, o sea, si tú piensas que por alquiler nos están cobrando cupos, al haber 40 partidos, hay por lo menos 30 que no van a pasar la valla y están buscando un candidato, un partido, alguien que les jale el tren para superar la valla electoral y meterle a su gente al Congreso de la República, jalados por un tren que mete esos vagoncitos al Congreso de la República, y ahí van a meterse, sentarse en el Senado, sentarse en diputados, sin ninguna de las doctrinas que por lo menos hemos conocido de Antauro Humala, sino el interés de ellos de llegar y tener algún protagonismo político, y tú los jalas y tú los metes y tú los sientas. Eso es cierto porque es inevitable dadas las reglas y la metodología electoral vigente en el país, no solo ahorita, sino anteriormente. Es inevitable. Sin embargo, el liderazgo lo mantenemos nosotros, la línea política, la línea ideológica la mantenemos nosotros. Claro, yo estoy seguro que de los 40 y tantos ahorita va a haber 50 para abril. Los 50 partidos que van a participar, yo calculo que solamente 2 o 3 van a pasar la valla, entre ellos el que vaya con nosotros, en nuestro bloque. Entonces, para mí eso está claro, va a ser una masacre la primera vuelta presidencial, puro 0.1, hay mucha densidad electoral, están como en un galpón de pollos, no hay espacio para aletear electoralmente, se van a quedar en decimales, solamente van a pasar la valla los candidatos conocidos, bien conocidos o mal conocidos, los que están ya en la mente del electorado, porque ya es muy tarde para ser reconocido entre tanta densidad. Entonces seguramente Keiko es conocida, mal conocida, Porfi, y también Antauro, y seguro algunos más. Entonces, lo que tú me dices es cierto, es natural, se están ocupando, pero nosotros también, es una comunión de intereses. Nosotros también nos han estafado, en pleno partidor nos dejan sin barco. Obviamente tenemos que ir con tripulaciones hermanas, con tripulaciones amigas, tiene que haber un programa común, es lo que nos une. Entonces yo repito, para el nacionalismo es normal que nos quiten la inscripción, toda la derecha desesperada porque hoy salga la resolución. Bueno, eso nos tiene sin cuidado.
siempre ha sido nuestra situación, pero repito, a nosotros solamente no necesitamos la libertad para tener presencia, porque desde la prisión sin inscripción lo hemos logrado. En libertad, de todas maneras, vamos a triplicar esa cifra, ¿no? Con o sin resolución de inscripción. Y Antauro, tú dices que esa resolución que se acaba de dar, que no se notifica aún, que proscribe a Antauro, y que ustedes ya están reclamando sus derechos de, por ejemplo, poder migrar o irse a otro partido, es manejada por el comercio, por Willax, por la derecha. Pero bien que te sientas en Willax. Ah, claro, porque me invitan. Además, yo tengo que combatir al enemigo en su propio... Tengo que combatir al enemigo en su propio fortín. Yo acepto todas las invitaciones que me hacen. Entonces Willax me invita a Billy Barter, lo revuelco en su set, me invita al Chema Salceo, lo revuelco en su set, ¿no? Estuve esperando que me inviten estos mentecatos de Canal 2, Canal 4, Canal 5, que los dueños de Odebrecht o de Lavajato les den permiso para que me entreviste para hacerlos leña de su canal. Pero tienen pánico ante Antauro Humala. Entonces, tengo que aceptar otras invitaciones, como la tuya también, mi amigo Fernando. Bueno, y en el caso de la formación del partido, últimamente se ha conocido que era parte o gente cercana de tu partido, Oscar Medelius. Oscar Medelius es uno de los 40.000 peruanos que se inscribió entre junio y diciembre del año pasado en la Alianza Nacional del Trabajo. Yo me enteré después, ¿no?, de su inscripción, hablé con él, lo llamé, hablé con él, y lo entendí. ¿Sabes por qué, Fernando? ¿Por qué? Porque yo creo en la redención, creo en la conversión. En la historia universal, en la historia republicana, hay muchos conversos. Converso fue Saulo, que se convirtió en Pablo. Converso fue Vargas Llosa, que era izquierdista en su juventud y se volvió neoliberal en su vejez. Y podemos hablar de cualquier cantidad de personas. Entonces, para mí, ese compatriota que ha fallecido lamentablemente, Medelius, fujimorista antiguo, pasó su prisión, pagó su cárcel y salió. ¿Qué habrá pasado en su conciencia? Pero entró al partido y dijo: yo soy un converso, quiero apoyar al nacionalismo. He estado equivocado toda mi vida. A sus 70, casi 75 años, yo creo que hay gente que piensa así. Entonces yo lo tomé por ese lado. Y en el partido cumplió como militante. Lamento su muerte, la inseguridad ciudadana acá en Lima. Lo han asesinado en su trabajo. No tiene nada vinculado al partido. Y como militante lo lamento, de veras que sí. Y no fue él el que formó el partido, porque la experiencia de él y la capacidad de él estaba en esos temas del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, de las firmas. ¿Esa era su especialidad? ¿Él no formó Antauro? No fue así, porque primero para nosotros, quiero diferenciar, muy diferente. El partido Antauro, el enocacerismo como redención, es antes de la inscripción. Vive 25 años en el Perú, 2 rebeliones, cautiverio, ¿no? Entonces, para nosotros la inscripción es un ente burocrático, un trámite nada más. Es lo que nos han secuestrado. La inscripción la logramos. Más bien, el doctor Medelius colaboró en el asesoramiento para defendernos de la ofensiva del Jurado Nacional de Elecciones y de la Fiscalía. Entonces, con sus conocimientos profesionales abogadiles, es que los otros abogados del partido en algún momento hicieron recursos, apelaciones, con el asesoramiento de Medelius, de ese señor, pero como profesional. Entonces, así como un médico, puedo tener sus servicios de médico, no me interesan sus ex ideas políticas, además que ya están militando en el partido. Entonces, eso es lo que te puedo decir con toda cuestión cristalina. ¿Y tú creerías en la redención de Ollanta y de los otros presidentes lavajatistas? No, es que en el caso de Ollanta ya sería redención, porque él ha sido nacionalista con nosotros y se pasó al enemigo. Estaría regresando, no, ya nos aceptamos traidores, ¿no? Con eso te podría responder. Perfecto, ¿y cuánto por Tacna? Pienso estar por Tacna a fines de este mes, porque voy a hacer una visita a Marcona, voy a dar una conferencia en el sindicato de Shogun, que antes era Hierro Perú, de verdad, por el Shogun de los chinos, ¿no? Y también, como ya estoy en Marcona, me voy a deslizar hacia Arequipa, Moquegua y Tacna entre la última semana de febrero y la primera de marzo. Entonces, seguramente te voy a hacer una visita por tu radio, Fernando. Te esperamos por acá, Antauro. Te agradezco la entrevista. Ya.
Más bien quisiera hacer un comentario final, no sé si me... Dime. Mira, quisiera dirigirme a los militantes de Antauro y decirles lo siguiente. Compatriotas, lean bien la sentencia del Poder Judicial que nos ha despojado arbitrariamente de nuestra inscripción bien habida, que nos la ha secuestrado. Primero, ese secuestro es momentáneo. Vamos a recuperar la inscripción, no nos cabe duda. Pero la estrategia de la derecha es darnos la inscripción después de la elección. Mientras tanto hacemos política de alianza. Pero también quiero que sepan esto. Lean bien el extremo de la sentencia que especifica que ninguno de los 40.000 peruanos que somos los militantes de Antauro podemos ver perjudicados nuestras aspiraciones a ser elegidos en cualquier puesto, incluido presidente de la República, alcalde, regidor. Entonces, en estos momentos hay 40.000 acciones de amparo con medidas cautelares que se están lanzando al Poder Judicial por parte de estos 40.000 damnificados. Es como que, por la opinión de un socio, cierro todo un club y dejo a los socios diciéndoles no están perjudicados, pero en verdad sí lo están. Pero nosotros vamos a exigir que se cumpla este extremo de la sentencia. Entonces, le solicitamos al Jurado Nacional de Elecciones que emita un comunicado diciendo que que en función a la sentencia del Poder Judicial, estos 40.000 peruanos que han sido perjudicados deben tener la garantía que si entran a otros partidos les den los mismos derechos que a los nativos. ¿Por qué? Porque es la única manera de cumplir esa ley o esa sentencia. Entonces, teóricamente, Antauro Humala ni los 39.999 militantes debemos preocuparnos por nuestra... nos permite eso. Entonces, prácticamente, tácitamente, estos jueces delincuentes lo están incitando a los etnocaceritas a pensar nuevamente en regresar al monte, en regresar a la clandestinidad. Quizás nos vamos con nuestros hermanos no contactados de Madre de Dios. A eso no están, somos unos proscritos. Nosotros nos iremos a la selva a fundar un nuevo país con los no contactados. Entonces, a eso de absurdo ha llegado esta ley. Entonces, hay un fraude electoral. En las constituciones todas figura que un presidente puede ser destituido por 3 motivos: traición a la patria, incapacidad moral permanente e impedir el proceso electoral. Y ahorita se está impidiendo el proceso electoral a 40.000 peruanos, que son el 0.1% de la población. Pero ya empezó, ya estamos en proceso electoral y eso es causal de vacancia. El problema es que esto lo ha establecido no la presidenta del Poder Ejecutivo, sino la presidenta del Poder Judicial. Entonces, esta es una situación de amplio riesgo político en el Perú, porque están aperturando a que muchos peruanos ya comencemos a pensar nuevamente en el artículo constitucional que establece el derecho a la insurgencia. Entonces, sigan calentando la olla. Pero esta situación se está pintando allá en el Perú. ¿Por qué? Por la estupidez de 4 jueces de primera instancia y 5 jueces de segunda instancia, vocales supremos, delincuentes disfrazados de jueces, porque esa sentencia apesta a putrefacción. Y repito, ha sido elaborada en la redacción del grupo El Comercio, Miro Quesada Graña, del Club de la Construcción, los más grandes delincuentes de la historia del Perú, los dueños del Comercio, Perú 21, Gestión, Canal 4, Canal N, el Trome, todo ese imperio mediático, cuyos dueños echaron a Montesinos, cuyos dueños colaboraron con todos los presidentes delincuentes con la marmaja publicitaria. Entonces, que nos quiten esta gente despreciable, disculpe la palabra, estas pobres mierdas, que nos quiten la inscripción, para nosotros es un mérito, es una medalla, es una congratulación más a la historia del nacionalismo en el Perú. El etnocacerismo es el único partido en el siglo XX que le han quitado la inscripción, estando ya inscrito, lo han proscrito. Así como en el siglo XXI, así como en el siglo XX sucedió con el ayismo en los años 30, cuando era revolucionario, lo despojaron de la inscripción. Esto solamente sucede en los partidos históricos. Con el resto de partiduchos, simulacros, no pasa nada, son más del montón, son más del sistema. Es por eso la desesperación contra Antauro. Gracias. Pero Antauro, antes que te vayas, Antauro, ¿me copias? ¿Aló? Sí, Antauro, una última. El titular suena a Antauro amenaza con nueva rebelión.
No, no, yo he dicho que estoy pensando 40.000 peruanos que hemos sido ofendidos, que hemos sido prácticamente declarados proscritos en nuestra propia tierra, que no tenemos derecho a ser elegidos. O sea, estamos como nuestros hermanos no contactados de Ucayali y de Madre de Dios. Entonces, tácitamente el Estado, el Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido ya desbancado por la Corte Suprema. El Jurado Nacional de Elecciones ya no es el ente rector de las elecciones de Perú, es la Corte Suprema. Son 5 jueces mafiosos, delincuentes que defiende la señora Tello, ¿no? Esos jueces mafiosos están usurpando la decisión de 33 millones de peruanos. Lo que quién carajo son ellos para decidir quién participa o no, qué ideas son demócratas y quién no. Eso lo decide el pueblo, no lo deciden 4 fiscales mafiosos, 5 jueces delincuentes o 8 periodistas de Canal N o del Comercio. Eso no lo deciden ellos, carajo, eso lo deciden 33 millones de peruanos. Entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que aplaudamos? Obviamente, es natural que esos 40.000 peruanos y millones que obviamente van a votar por el nacionalismo piensen, carajo, entonces hay que pensar en el artículo constitucional del derecho de insurgencia. ¿Por qué? Porque a un presidente se le instituye por incapacidad moral, por traición a la patria y por impedir el proceso electoral, y no lo está impidiendo ya. Entonces, yo te doy el titular no debería ser eso, debería ser patriotismo en el Perú. Los nacionalistas actuarán como patriotas, como valientes. Entonces, esto recién empieza, esta situación recién empieza, hay mucho por desarrollar y va a haber muchas sorpresas. Pero nosotros estamos agotando la vía electoral y estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones dé 30 días de plazo para solucionar nuestro problema a los 40.000 peruanos. Repito, es como en las universidades, cuando se cerraron las universidades, a los alumnos que fueron desbancados les permitieron continuar su carrera, no le dijeron vuelve a postular como cachimbo. Entonces, nuestra inscripción sigue vigente en cualquier otro partido, como militantes, a eso voy. Entonces, repito, a los militantes de Antauro, igual vamos a ir, gracias a la derecha estúpida, por hacernos más propaganda, traidores. Y ustedes tenían calculado eso porque cuando tú decidiste o saliste en libertad, te tomaste un tiempo y luego dijiste que regresabas a la escena política nacional y que les ibas a ganar en su cancha, con sus reglas. Ahora te están aplicando sus reglas. ¿Tenían calculado eso? Mira, yo efectivamente cuando salí de la cárcel fui claro, fui específico. Después de 18 años de cárcel y ya dije, y 2 rebeliones, dije, dejamos la vía insurgente, entramos a la vía electoral. Es por eso que inscribimos el partido inmediatamente. Hemos cumplido con la ley. El Jurado Nacional de Elecciones nos otorgó la inscripción, cosa que no sucedió con el Movadez, porque nos han querido comparar, nos han querido terruquear, pero como somos ex soldados no nos pueden hacerlo. Entonces el sistema dijo, no, igual que al Movadez. Yo le digo a esos opinólogos tarados, el Movadez nunca ingresó al sistema de partidos, nunca fue admitido por el Jurado Nacional de Elecciones, lo rechazaron. Nosotros estuvimos adentro, hemos ingresado, hasta ahorita estamos en el sistema de partidos, hasta ahorita, miren su teléfono, por más que llore la derecha. Entonces, lo que con nosotros ha sido es un despojo, es un secuestro, es una barrabasada. Entonces, obviamente, estamos indignados, claro que sí, pero eso es el estilo de vida del partido no cacerista, control de daños, estado de crisis. Y obviamente hemos reaccionado dentro del sistema electoral yendo a una política de alianzas. Pero te digo, cuando yo dije, le vamos a jugar con sus reglas al enemigo, con su árbitro tramposo, etcétera, bueno, están aplicando, es un árbitro tramposo, está aplicando la antiley, porque ni siquiera saben cumplir su ley. Eso es lo que justamente, por eso dije al inicio de esta entrevista, la sentencia que nos han aplicado el Poder Judicial es copia y pega, es fotocopia de la tacha que fue rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo ente rector de las elecciones. Entonces, a este Jurado Nacional de Elecciones, los jueces mafiosos de la señora Tello le han dado un golpe de Estado, porque eso se llama golpe de Estado. Es más, además, en el artículo constitucional establece como artículo constitucional que todo peruano tiene derecho a elegir y ser elegido, y con una sentencia de menor rango por un discurso mío que todos los días lo dicen otros políticos desde el mismo gobierno, pena de muerte, etcétera, o el mismo alcalde de Lima, pena de muerte. Bueno, si lo dice Antauro Humala, nos vuelan. ¿Y por qué nos vuelan? Porque le sacamos la mierda a Fujimori y a cualquier personajillo de la derecha. No nos aguantan un debate, los aplastamos, tienen pánico. Por eso que tienen miedo los entrevistadores de Canal 2, 4, 5 a entrevistarme, los hago leña en su set en menos de 5 minutos. Se cagan de miedo.
pero son buenos para criticar y exigir que nos quiten la inscripción. Pero repito, ese es nuestro estilo. Igual vamos a llegar al poder, no me cabe duda, por ley de gravedad, no por las leyes que nos pueden imponer estos leguleyos. Gracias, Antauro, por acompañarnos. Muy amable, Fernando, y un fuerte abrazo a mis compatriotas etnocaceritas nacionalistas y los izquierdistas patriotas de Tacna. Gracias.